Josep y Núria Clavaguera eran un matrimonio de 87 y 78 años respectivamente que habitaban en Barcelona, en el famoso barrio de la Sagrada Familia, a escasos metros de la catedral en la calle Sardeña, número 287. Con ellos, además de su perrito Dorje, vivía Andrea, su nieta de 16 años y a la cual estaban criando, pues su padre había fallecido y su madre, Marta Clavaguera, quien padecía de problemas psicológicos, era incapaz de hacerse cargo de ella. Andrea era una joven rebelde y algo problemática. Los vecinos soportaban sus gritos cada vez que se le antojaba algo, como ropa de marca, X tipo de comida o simplemente dinero para salir. Sus abuelos, en cuanto a economía, iban algo justos, así que no era de extrañar que en numerosas ocasiones le negaran lo que pedía. La chica estaba teniendo una adolescencia complicada y debido a ello tampoco solía presentarse mucho por el instituto. Incluso tuvieron que intervenir los servicios sociales, pues Josep y Núria estaban desbordados. Además del matrimonio octogenario y la adolescente, en aquella casa vivía Mónica Clavaguera, la otra hija de los ancianos y tía de Andrea. Mónica hacía tan solo un año que vivía con ellos, pues había salido de una relación larga y debido a los problemas de movilidad que tenían sus padres y las dificultades para criar a su nieta, sintió el deber de echarles una mano en casa. La mujer seguía en contacto con su expareja Alejandro Cuartero Gil, un hombre extremadamente peculiar, cuyo aspecto no dejaría indiferente a nadie. Solía portar un sombrero vaquero y botas camperas. Le encantaban las motos y nunca pasaba desapercibido. Alejandro y Mónica se conocieron en 2002. Fue amor a primera vista. El hombre estaba divorciado y tenía una hija adolescente. Enseguida se fueron a vivir juntos a casa de él y todo parecía marchar bien. 10 años más tarde, el amor entre ambos parecía haberse terminado. Poco antes de esa ruptura, Alejandro es diagnosticado con un tumor cerebral y le conceden por ello una invalidez. Pese a aquel diagnóstico y a que el hombre parecía no querer separarse de Mónica, la pareja llegó a su fin en junio del año 2011. Ella empezó a salir y a conocer otros hombres. Parecía liberada. Los 10 años que duró su relación con Alejandro la habían agotado. Era un hombre bastante posesivo y controlador, quizás más de lo que ella pudiera llegar a pensar. Finalmente, a través de Badoo, conoce a Josep Borrull, un músico en busca del amor con quien conecta desde el principio, tanto que Mónica vive más en su casa que en la de sus padres. Los dos salen un tiempo juntos, pero aquello no duraría mucho. Borrull aseguraba no soportar que el ex de Mónica se entrometiese en todo. Al parecer, Alejandro no lo había superado y seguía contactándola insistentemente, hasta el punto de escribirle al mismo Borrull por Facebook para malmeter contra ella. A finales del 2011, Borrull y Mónica terminan su relación amorosa, pero siguen siendo amigos bastante cercanos. Tras otro fracaso amoroso, Mónica vuelve con sus padres y sobrina a la vivienda de la calle Sardeña. El día de los hechos sale temprano de casa y no vuelve hasta las 5 de la tarde. Al abrir la puerta de la entrada, Dorje, el perro de la casa, fue a recibirla, pero algo extraño notó la mujer. Y es que el perrito tenía las patas llenas de lo que parecía ser sangre y la casa estaba repleta de sus huellas. El terror la invade. No quiere seguir avanzando, pero sabe que debe hacerlo. Cada paso que da la acerca más y más a un escenario dantesco que jamás habría imaginado. El sórdido silencio no presagiaba nada bueno. Final e irremediablemente encuentra los cuerpos sin vida y con evidentes signos de violencia de sus padres y su sobrina. Mónica entra en pánico. De inmediato llama a los Mossos y a su ex, Alejandro, con quien recordemos que seguía teniendo muy buena relación. Lo primero que hacen las autoridades al llegar a aquella casa, que bien se podría calificar como la casa de los horrores, es llevarse al perro, pues estaba contaminando la escena.
Lo acordonaron todo y algunas de las cosas que pudieron observar y que más llamaban la atención del lugar era que la casa parecía presentar un desorden algo anómalo. Parecía que él o los culpables del triple asesinato querían hacerlo pasar por un robo frustrado. Otro detalle impactante es que los retratos de la familia estaban dados la vuelta y los rostros de los cadáveres estaban cubiertos con una manta. Era como si quien cometió el acto no quisiera sentirse observado, o bien porque tenía relación estrecha con sus víctimas, o bien porque simplemente los conocía. Tras analizarse los cuerpos, datan la hora de la muerte entre las 8:30 y las 9:30 de aquella mañana. La familia Clavaguera en principio no tenía enemigos, pero tenían que investigarlo todo. A raíz de numerosas declaraciones de vecinos sobre la conflictiva Andrea, deciden indagar un poco en su entorno, pero rápidamente se dan cuenta de que, más allá de un adolescente rebelde, la chica no estaba metida en ningún problema grave ni tenía conocidos que pudieran suponer un peligro. Quedó descartada esa línea de investigación. Teniendo en cuenta que Mónica era la única superviviente de aquella casa, que casualmente no se hallaba en el momento de los hechos, también deciden investigarla. Una vez descartada su implicación en los hechos por presentar una coartada sólida, lo más destacable de la mujer era su peculiar expareja Alejandro. El hombre de las botas camperas de piel de serpiente llamaba la atención a los investigadores. Al escarbar en la relación que ambos mantuvieron por tanto tiempo, descubren que él no había superado la ruptura y que más bien parecía estar peligrosamente obsesionado con ella. En numerosas ocasiones llegó a expresar su odio hacia Josep, Nuria y Andrea. Le molestaba que Mónica estuviera pendiente de ellos y sus problemas familiares. Alejandro no tenía coartada para aquella mañana de los asesinatos. Al parecer, desde las 8 hasta las 10 de la mañana, aseguraba haberse encontrado durmiendo en su casa, pero era difícil de comprobar. Desde ese momento, Alejandro pasó a ser el principal sospechoso, pero él no tenía ni idea. Los investigadores empezaron a seguir todos sus movimientos. Mientras continuaban con las pesquisas y la prensa especulaba sobre el móvil del crimen y los posibles culpables, la periodista Rebeca Carranco recibe un anónimo que la anima a indagar en el perfil de Facebook de Alejandro. Ella se pone en contacto con él y deciden citarse en un bar. A partir de ese momento y por primera vez, Alejandro comienza a insinuar que Mónica ha tenido algo que ver en el triple homicidio e insta a Rebeca a que publique dichas sospechas. Sospechas sin fundamento alguno. La periodista decide hacer caso omiso y no publica nada al respecto. Pasados unos días, Alejandro se vuelve muy insistente con ella, llegando a llamarla y a mensajearla constantemente para malmeter contra Mónica. Mientras tanto, al móvil de Mónica llegan unos mensajes anónimos de unos supuestos sicarios latinos que le exigen el pago por el trabajo hecho y piden más dinero, pues en principio solo se trataba de 2 personas, sin saber que en la ducha se encontraba Andrea, que supuestamente debía estar en el instituto en ese momento, teniendo así que acabar también con su vida. Aquello no tenía sentido para Mónica. Su conciencia estaba tranquila, pero aquellos mensajes la perturbaban. Seguidamente, Rebeca decide concederle otra cita en un bar a Alejandro debido a su insistencia. Le enseña entonces los mensajes anónimos que había capturado del móvil de Mónica para ya no solo insinuar que ella tuvo algo que ver, sino directamente incriminarla. Rebeca, una vez más, pero esta vez convencida de que tenía delante al verdadero asesino, no publica absolutamente nada de lo que aquel peculiar hombre le cuenta. Los mozos, mientras tanto, ya tenían otra prueba contra él, y es que la tarjeta desde la que se enviaron los anónimos al móvil de Mónica se había adquirido en un locutorio, mismo locutorio en el que habían visto a Alejandro. Pero sin duda lo que motivó su posterior detención fue el hecho de que en los mensajes de los supuestos sicarios cada vez había más detalles de la escena del crimen, cosas que solo el asesino podría saber, pues jamás habían sido publicadas. Por fin logran detener con pruebas a Alejandro Cuartero el viernes 24 de febrero.
menos de un mes después de los asesinatos. Alejandro lo niega absolutamente todo. Desde un principio afirma que Mónica es la asesina y que deben investigarla. La situación era ridícula. Cada día que pasaba descubrían cosas que lo incriminaban a él. Decidieron ir hasta su vivienda en busca de más evidencias y se toparon con su ordenador, en el que descubrieron que le había colocado un GPS al coche de Mónica sin ella saberlo. El historial de seguimiento estaba repleto, la tenía controlada en todo momento, a cualquier hora del día. También disponía de las facturas telefónicas de la mujer con la lista de todos los teléfonos que la contactaban, pero aseguró que eso se debía a que él le pagaba la línea. También dan con una foto enviada por Alejandro a Mónica el 31 de diciembre del 2011, solo un mes antes de los hechos, donde aparecía con un arma en la boca y un texto que rezaba: «Estoy al límite, cualquier día me harás apretar el gatillo». El juzgado también recibiría una carta anónima con las mismas características que los mensajes que recibía Mónica de los supuestos sicarios inculpándola. Él mismo tuvo que admitir que mandó la carta supuestamente en un desesperado intento por abrirle los ojos a las autoridades sobre ella. El último anónimo que recibió la mujer decía que los supuestos sicarios se marchaban del país. Alejandro era meticuloso. Para ello se acercó al aeropuerto del Prat para enviar dicho mensaje por si los Mossos rastreaban la ubicación. Pero lo que no sabía aquel tipo era que los Mossos, en el momento en el que fue al aeropuerto, le estaban pisando los talones. Por tanto, ellos mismos vieron cómo mandaba el mensaje y volvía tranquilamente a su casa. El puzzle poco a poco iba tomando forma. En el juicio trató de defenderse como pudo. Torpe. Insistía en la culpabilidad de Mónica, aquella pobre mujer que, a pesar de lo obsesionado que estaba con ella, jamás pensó que fuera capaz de matar a toda su familia. Una mujer que desde que supo que su ex era el culpable, entró en un estado de shock que difícilmente superaría. Desde el banquillo de los acusados se atrevió a decir que Mónica sufría problemas mentales y que incluso estaba metida en el mundo del narcotráfico. Y todo ello junto a Andrea, que las dos se habían endeudado y que sus vidas estaban yendo a pique. Tal vez así convencería al juez de que ella, trastornada, acabó con la vida de sus padres y su sobrina. También alegaba que había sido él el que hacía poco le había dejado claro a su ex que no quería volver a estar con ella. Todas las pruebas decían lo contrario, pero él insistía. Pero la prueba inculpatoria definitiva llegaría desde el laboratorio de criminalística, donde los forenses lograron extraer de las gafas graduadas que portaba 2 gotitas de sangre apenas perceptibles que contenían ADN de las víctimas. Salió a la luz que los 3 fueron golpeados brutalmente en la cabeza repetidas veces con un objeto que al parecer podría ser un martillo. Aquel objeto nunca fue encontrado. La fiscalía pedía para él 81 años de cárcel por asesinato triple con alevosía y ensañamiento, violencia psíquica habitual y robo con intimidación. Finalmente, el 27 de marzo del 2014 y por unanimidad, declaran a Alejandro Cuartero Gil culpable y lo condenan a 59 años de prisión. Incluso después del tajante veredicto, siguió señalando a Mónica como la única responsable de los terribles hechos. Los psiquiatras forenses aseguraron que el tumor cerebral que padecía nada tenía que ver con lo que había hecho. Ya desde la cárcel, este individuo, que tenía prohibida cualquier interacción con su ex y ya con el tumor cerebral en un estado muy avanzado, a través de otro preso se atrevió, en un acto repugnante, a pedirle a Mónica un mechón de su pelo. Ni un año llevaba cumpliendo su larga condena cuando su enfermedad terminó con él definitivamente, muriendo en su celda a los 65 años de edad. Quizás demasiado pronto, pues de esta forma su castigo fue insignificante en comparación con sus actos.